Konnichiwa a todo aquel que mira mi vídeos, es un placer, mi nombre es Naki, este jueves les deseo un feliz jueves, les traigo un nuevo video. Comenzamos esta serie que hablaré un poco más de animes. El anime que hablaré este día pues es Monster. Contenido de fecha y más. Monster es una serie de manga escrita e ilustrada por Naoki Urasawa. Comenzó su serialización en 1994 en la revista Beat Comic Spirits de la editorial Shigakukan y concluyó en 2001 tras 162 capítulos recopilados en 18 volúmenes tankōbon. 3 años más tarde, Madou se asumió la adaptación al anime de la obra en una serie de televisión de 74 episodios. La serie narra la historia de un neurocirujano japonés llamado Kenzo Tenma, quien creyendo hacer lo correcto le salva la vida a un niño aparentemente normal. Pero lejos de la realidad, este infante es en realidad un asesino sociópata que cambiará y destruirá las vidas de todos aquellos con los que se cruce en el camino, incluyendo al propio Tenma, a quien inculpa de una serie de homicidios cometidos por él. Tenma viajará por toda Alemania para encontrar a este individuo, detenerlo y poder demostrar su inocencia. El argumento. La serie sigue los pasos del neurocirujano Kenzo Tenma, que desobedece las órdenes del director del hospital, quien le había ordenado operar a un político influyente, operando en su lugar a un niño llamado Joan de una herida de bala en la cabeza, que había llegado antes que el político. La historia progresa rápidamente mostrando a aquel niño, ya como adulto, como un peligroso psicópata, y la búsqueda del Dr. Tenma a través de diferentes localizaciones, empieza en Düsseldorf, pasando por otras ciudades alemanas como Berlín, Frankfurt del Meno, Múnich, Wiesbaden, e incluso ciudades checas como Praga, para encontrar a Joan y detenerlo. Tanto el manga como el anime comienzan con un pasaje del libro bíblico del Apocalipsis según San Juan, concretamente los versículos 1-4 del capítulo 13. Y yo me paré sobre la arena del mar, y vi una bestia emerger del mar, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y sobre sus cuernos 10 diademas. Y sobre las cabezas de ella nombre de blasfemia. Y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿Quién es semejante a la bestia, y quién podrá lidiar con ella? El texto de la contraportada del primer volumen del manga declara: Düsseldorf, Alemania Occidental en 1986. Un día, el Dr. Kenzo Tenma ignora las órdenes de sus jefes y decide operar a un niño gravemente herido en un tiroteo. Así es como esta horrible historia comienza. El Dr. Kenzo Tenma es un joven doctor japonés que trabaja en el Hospital Memorial Eisler de Düsseldorf durante los años 80, siendo un experto neurocirujano reconocido por todos que tiene un prometedor futuro por delante, un ascenso en el horizonte, el favor del director del hospital, el Dr. Heinemann, y la hija del director, Eva Heinemann, es su prometida. Sin embargo, Tenma está insatisfecho por la política del hospital en cuanto al trato de pacientes, pues se le ordena atender a aquellos pacientes con una mayor relevancia pública para hacer publicidad del hospital y del director, que se disputa un alto cargo en la administración sanitaria. Por ello, cuando es llamado urgentemente por el hospital tras la llegada de los gemelos Joan y Anna Liebert, únicos supervivientes de la masacre donde fueron asesinados sus padres adoptivos, refugiados procedentes de la Alemania Oriental, decide operar a Joan, herido gravemente por una bala en la cabeza, desoyendo las órdenes de sus superiores de que operase al alcalde de la ciudad, que había sufrido una trombosis e ingresado después de los gemelos Liebert. Así, Tenma logró salvar a Joan, pero el alcalde muere tras ser operado por otros médicos no tan experimentados como Tenma. A consecuencia de ello, Tenma pierde su prometedor futuro laboral y Eva decide abandonarle. Sin embargo, los doctores que se beneficiaron de la caída de Tenma, entre ellos el Dr. Heinemann, mueren misteriosamente poco después, y los gemelos desaparecen del hospital. La policía empieza a sospechar del Dr. Tenma, puesto que es quien más se beneficia de las muertes de los doctores, pero al no poder encontrar más pruebas contra él, no pueden hacer nada más y el caso se aparca. En este punto, la historia se traslada 9 años más tarde. Ahora, el Dr. Tenma es el jefe de cirugía del Hospital Memorial Eisler y la vida le va de maravilla, aunque vive por y para el trabajo. Sin embargo, todo cambiará cuando se enfrente cara a cara con un sociópata al que salvó su vida hace años. Un conocido ladrón de los bajos fondos, relacionado con una serie de asesinatos en serie, es atropellado accidentalmente por un coche, y para salvar su vida, el Dr. Tenma es llamado para operarle de inmediato. Tras la operación, se encuentra bajo el cuidado médico de Tenma, quien le observa murmura sobre un monstruo. Tenma, que consigue entablar amistad con ese criminal, logra que el ladrón le confiese su participación en esa serie de asesinatos.
Entonces, una tarde, cuando Tenma decide darle un regalo al paciente, encuentra al guardia que vigilaba al ladrón en el suelo, muerto, y este había huido del hospital. Siguiéndole hasta un edificio en construcción cercano al hospital, él le encuentra junto con su jefe, quien era el que le encargaba, junto con sus compinches, los asesinatos en serie. Entonces, este individuo le confiesa a Tenma que es aquel niño que hace 9 años salvó en lugar del alcalde de la ciudad, Joan Liebert, y quien le ayudó a progresar profesionalmente al matar a los doctores que habían propiciado su caída profesional. Tenma, que había tratado de razonar con Joan para salvar a su actual paciente, se ve conmocionado de tales revelaciones, que Joan aprovecha para matar a sangre fría a su subordinado. No obstante, Joan le confiesa a Tenma que le dejará con vida, porque en su día Tenma le salvó la vida cuando no tenía que hacerlo, y que nunca mataría al hombre que salvó su vida, y luego huye. Después de este incidente, sin pruebas materiales que certifiquen la existencia de Joan, la policía sospecha nuevamente de Tenma, especialmente el inspector Heinrich Lunge, quien sospecha que Tenma padece un trastorno de personalidad múltiple, y que el tal Joan es una personalidad criminal que posee el propio Tenma. Mientras tanto, Tenma descubre pronto el paradero de Anna, la hermana gemela de Joan, que ahora se llama Nina Forner y que vive felizmente su vida en una nueva familia adoptiva, con solo unos pocos sueños oscuros producto de las vivencias que padeció durante su infancia. Tenma también descubre que en su 20 aniversario Joan irá a encontrarse con ella, y tratará de evitar el reencuentro para salvar a Nina de su hermano, y aunque lo consigue, no pudo salvar a los padres adoptivos de Nina, Anna. Tras esto, la historia se desarrolla en que ambos inician una búsqueda paralela, aunque por diferentes caminos, cuyo objetivo final será acabar con Joan de una vez por todas. Durante esa búsqueda, Tenma comenzará a descubrir los orígenes de este monstruo, en un orfanato de la antigua RA, el Kinderheim 511, donde los niños eran aleccionados para convertirse en soldados perfectos a través de un continuo lavado de cerebro, siguiendo las directrices de un siniestro autor de cuentos radicado en la República Checa, sin obviar el rastro de atrocidades que este monstruo ha cometido, reflexionando sobre el terrible error que cometió al haber salvado la vida de Joan. Mientras que el Dr. Tenma es el principal protagonista de Monster, la historia también se centra en otros personajes que rodean su carrera en busca de Joan, como el inspector Lunge, quien investiga los crímenes de Joan bajo la premisa de que el autor es Tenma, y Anna Liebert, la hermana gemela de Joan, renombrada como Nina Forner, sin obviar una multitud de otros personajes, cuyas vidas se entrecruzan con el monstruo llamado Joan. Cada personaje. Kenzo Tenma es el personaje principal de Monster, siendo un joven doctor de un prestigioso hospital en Alemania, originario de Japón. Se podría decir que su principal cualidad es la de ser un buen hombre y velar por el bienestar de todos sus pacientes. Salvó la vida de Joan Liebert, lo que le cuesta, al principio, su carrera en el hospital, aunque gracias a unos misteriosos asesinatos sin resolver, no solo logra regresar a su estatus profesional anterior, sino que lo supera. Sin embargo, cuando años después descubra en que se convirtió aquel niño que salvó de las garras de la muerte, tendrá una crisis ética que le conducirá en busca de Joan para acabar definitivamente con él, pues se siente responsable de sus actos tras haberle salvado en aquella operación quirúrgica de vida o muerte. Joan Liebert es el personaje considerado como el monstruo de la serie y su antagonista principal. Es un joven inteligente y sumamente carismático, cuya vida salvó el Dr. Tenma cuando solo era un niño de 10 años, considerando por todo ello a Tenma como a un padre por haberle salvado su vida tras el disparo que recibió en su cabeza e incluso le confiesa que jamás le haría daño por aquella acción. Joan es el responsable de numerosos asesinatos sin resolver, fuesen cometidos personalmente por él o inducidos utilizando a terceras personas para su realización, y su oscuro pasado se irá revelando poco a poco a lo largo de la historia. Anna Liebert es una brillante estudiante de Derecho, además de ser la hermana gemela de Joan Liebert. Después del terrible trance de ver a sus padres morir, fue adoptada por la familia Forner, quienes le dieron el nombre de Nina. Cuando ella recuerda a su hermano tras la muerte de sus padres adoptivos y su primer encuentro con Tenma, piensa que la única manera de detener a Joan es matándolo, evitando que el Dr. Tenma lo haga, pues considera que el trabajo de este debe ser únicamente el de salvar vidas. Heinrich Lunge, el inspector de la K, la oficina criminal alemana, similar al FBI estadounidense, Heinrich Lunge en la versión japonesa, es un hombre frío y calculador. En su haber hay que reconocer que ha resuelto todos los casos en los que ha participado en su carrera profesional salvo uno, convirtiéndose en la única motivación de su vida, el caso sin resolver que envuelve al Dr. Tenma.
Al principio cree que Joan es una invención del Dr. Tenma, pero poco a poco desarrolla una teoría en que Tenma padece un trastorno de personalidad múltiple y Joan es la personalidad que comete sus asesinatos, mientras que la personalidad del Doctor trata de detener a su otra personalidad. No obstante, cuanto más se involucra en ese caso, cada vez menos puede obviar la relación existente entre el caso y los oscuros cuentos de Franz Bonaparte, por lo que poco a poco empieza a creer en la existencia del monstruo. Eva Heinemann es la hija del director del Hospital Memorial Eisler, que al inicio de la serie se halla comprometida con Kenzo Tenma. Ella lo deja cuando este desobedece las órdenes del director sobre operar el alcalde a cambio de Joan, pero tras el asesinato de su padre y el súbito ascenso de Tenma, decide regresar con él, cosa que no ocurre porque Tenma la rechaza, dolido por la ruptura anterior. Tras ese rechazo, comienza una vida basada en sus continuos fracasos en sus experiencias matrimoniales, refugiándose en el alcohol, por lo que decide vengarse de Tenma por haberla dejado poniendo todas las evidencias posibles de que su antiguo prometido fue el responsable de la muerte de su padre, para verlo sufrir en la cárcel. Sin embargo, poco a poco se empieza a involucrar en el asunto del monstruo. Wolfgang Grimmer es un periodista freelance que fue ex espía de la RDA y que residió de pequeño en el orfanato especial Kinderen 511, donde también estuvo Joan, y cuya estancia le dejó marcado con unas profundas secuelas de despersonalización. Busca pruebas de los maltratos a niños para denunciar aquellas atrocidades cometidas en la RDA. De pequeño veía una serie llamada Steiner el Magnífico, la cual ha afectado significativamente a su personalidad. Julius Reichwein es un psiquiatra especializado en el tratamiento contra el alcoholismo y en tratar a policías, anteriormente fue un policía fronterizo. Se verá involucrado en la búsqueda de Joan cuando un paciente y amigo suyo, Richard Brown, un ex policía y detective privado, llega a investigar a Joan, por lo que acabará siendo asesinado por este. Se ve envuelto en la historia de tal manera que llega a ayudar a Tenma y conocer a Nina y a Dieter, y se hace responsable diciendo que hará pagar al culpable que mató a su amigo Richard. Dieter, un niño bajo el cuidado de un señor llamado Hartmann, quien había trabajado en el orfanato especial Kinderen 511, que conoce a Tenma cuando este empieza a investigar sobre Joan para demostrar su propia inocencia. Cuando Tenma lo conoce, se da cuenta de que todo su cuerpo estaba lleno de moretones debido a los abusos físicos y psicológicos que Hartmann le hacía porque quería convertirlo en un segundo Joan por la admiración que le tiene, pero Tenma finalmente logra salvarlo. Desde ese momento, Dieter empezará a ser más optimista y lo acompaña para buscar a Joan, aunque lo hace para impedir que Tenma mate a Joan, porque no considera a Tenma como un asesino. Roberto es un asesino profesional, robusto e inteligente, que posee una gran fascinación por Joan desde que lo conoció, cuando le hizo recordar el único recuerdo que posee sobre su infancia, que la pasó en el horrible orfanato Kinderen 511. Por ello, se convierte en el principal subordinado que tiene el monstruo, siendo el principal obstáculo de cualquier persona que trate de entorpecer los planes del joven Joan. Rudy Gillen es un prestigioso psiquiatra especializado en criminología y psicología criminal encargado de estudiar las mentes de los más abyectos criminales encarcelados, que en su época universitaria coincidió con el Dr. Tenma. Por ello, Tenma le pide ayuda sobre la posibilidad de que Joan padezca un trastorno de personalidad múltiple, pero Gillen no le cree y avisa a la policía para tenderle una emboscada. Sin embargo, poco antes de esta, averigua por casualidad que Tenma dice la verdad, ayudándole a escapar de la policía. Desde entonces estará involucrado en el caso del monstruo, ayudando también al Dr. Reichwein y a Nina Fortner, Anna Liebert. Franz Bonaparte es el psiquiatra autor de los siniestros cuentos, que son la base del proceso de lavados de cerebro que se pone en marcha en diferentes centros educativos del bloque comunista, siendo el principal de estos centros educativos el orfanato especial Kinderen 511, de Berlín Oriental. Para sus obras utiliza varios seudónimos, con el fin de ocultar su verdadera identidad, siendo Klaus Poppe su verdadero nombre. El contenido del anime. 1. El manga. En el año 1994 la historia de Monster fue un éxito sobre todo entre el público adulto, de tal forma que fue el manga del año debido a que la historia es muy inteligente y que sabe mezclar el misterio con la realidad, pues de hecho es común encontrar paisajes realmente existentes dentro de sus páginas y su estilo de dibujo es muy realista. La serie de Monster terminó en el tomo 18 publicado el 28 de febrero del 2002. Esta historia se publicó en la revista Beat Comic Original 1994-2002.
El manga ha sido publicado en España por la editorial Planeta de Agostini Comics, Estados Unidos y Canadá por la editorial Viz, en Francia por la editorial Big Cana, en México por la editorial Vid, y la editorial LARP, Argentina, ha comenzado su publicación en el año 2010. En el año 2022, la editorial Ibrea, Argentina, publicó la serie en edición Kanzenban. 2. La adaptación. La serie fue adaptada por Madhouse y se empezó a transmitir el 6 de junio del 2004, concluyéndose con el capítulo 74 el 27 de septiembre del 2005. El diseño de los personajes y ambientes del anime es muy similar al manga, siendo su animación de excelente calidad y siguiendo fielmente la historia original. Fue dirigida por Masayuki Kojima, escrita por Tatsuhiko Urahata y musicalizada por Kuniaki Aishima. En América Latina, la serie fue licenciada por Viz Media y estrenada el 6 de septiembre de 2008 en idioma original con subtítulos en castellano por Cityvive. Banda de sonido. Banda sonora de Monster. La banda sonora original del anime de Monster fue realizada por Kuniaki Aishima y fue puesta a la venta en 2 partes cuando se estaba emitiendo el anime en Japón, junio de 2004, septiembre de 2005. Lista de canciones utilizadas. Tema de apertura, episodios 1, 74. Grem por Kuniaki Aishima. Tema de cierre, episodios 1, 32. For the Love of Life por David Sylvian. Tema de cierre, episodios 33, 74. Make It Home por Fujiko Emin. 3. Another Monster. El autor, Naoki Urasawa, publicó en el año 2002 Another Monster. Informe de una investigación, una novela que sigue la trama del manga, donde se expone el punto de vista de todo el caso por medio de un periodista freelance austríaco de investigación que estudia los paralelismos entre los crímenes del caso Joan y unos crímenes sucedidos recientemente en Austria, poco después del fin del caso Joan. Desde esta perspectiva, Urasawa resume el caso Joan, poniendo nuevos detalles de este, y relacionándolo con esos nuevos crímenes, indagando si esos crímenes son otros cometidos por la maldad de Joan, o si existe la posibilidad de que haya otro monstruo similar en la Europa central. Adaptaciones en imagen real. El estudio cinematográfico New Line Cinema ha adquirido los derechos de autor de Monster para filmar una adaptación cinematográfica en imagen real y en lengua inglesa. El guionista nominado al Oscar en 2005 por la película Una historia de violencia, Josh Olson, sería el encargado de adaptar el manga a un guión cinematográfico. Sin embargo, y a pesar de las noticias que establecían que en 2009 sería estrenada la película, años después no hay ninguna noticia sobre cómo y cuándo esta adaptación cinematográfica será estrenada. También se ha hablado de retomar el original proyecto de convertir el manga en una serie de televisión en imagen real, que era el proyecto original de llevar el manga a una adaptación para televisión como un dorama, telenovela japonesa, pero cuando el estudio encargado de dicha adaptación sobrepasó con creces los costes máximos de la producción, cuando iban por la mitad de la grabación de una serie que hubiera tenido unos 40 capítulos, finalmente la cancelaron. Posteriormente se llegó a un acuerdo con el estudio Madhouse para que adaptase el manga a una serie anime utilizando a la mayoría de los actores que iban a representar a los personajes en ese drama como los dobladores del anime. Finalmente, la serie anime fue un éxito, salvando los costes generados por el dorama cancelado, y aún es considerada como una de las mejores adaptaciones del manga al anime jamás realizadas. 4. La recepción. El manga Monster fue bien recibido por la crítica. En 1997 ganó el premio de excelencia en la categoría de manga del Japan Media Arts Festival. Ganó además el Grand Prize del Tezuka Osamu Cultural Prize. Viz Media y su edición en inglés del manga compitieron en los premios Eisner Awards durante las ediciones de 2008 y 2009. En el año 2009 el sitio Oricon se ubicó en el 5º puesto de las series que podrían ser adaptadas a live action. Además, el manga ganó el premio al mejor trabajo dramático en la Anime Expo del 2009. En la reseña de Anime News Network se catalogó al autor Urasawa como maestro del suspenso, mantiene sin esfuerzo un delicado balance entre desinformación deliberada y peligros a los que se exponen los protagonistas. Comentan que además de una perfección invisible, los personajes asoman en sus rostros el terror, la psicología y emociones internas, sin embargo su diseño físico no es un atractivo. Otra reseña del mismo medio indica que Monster es uno de los mangas de suspenso con mejores momentos de horror, esperanza y amor. Una de las quejas fue el tiempo que se toman en la historia a desarrollar personajes secundarios que en varias páginas después serán olvidados o terminen muertos.
Tema Anime en su reseña apuntó que la adaptación al anime es compleja y hermosa, cuenta con una excelente historia desarrollada y personajes memorables. Mi puntaje para la serie según yo es de 54. Mi opinión del anime. Bueno, me gustó el anime mucho ya que contiene un poco de misterio como terror psicológico. Espero que le gustará estas series de vídeos y me gustaría si se suscriban en este canal como también en el canal principal y también darle like, igual que